Muy buenos días, mi nombre es Marta Padilla Santamaría. En esta oportunidad me encuentro ante ustedes para presentar una ponencia, la cual voy a compartir a partir de este momento. Como les decía anteriormente, la ponencia se denomina Relación Especial de Sujeción de las Personas Privadas de la Libertad en Centros de Reclusión en tiempos de pandemia en Colombia. Para ello, contamos con la colaboración de la doctora Lucía Karina Padilla Santamaría y Tania Marina Vaquero Suárez. El objetivo que nos fijamos fue determinar la relación especial de sujeción entre las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios con el Estado colombiano. Se encontraron autores como Pau Laván, Otto Mayer, Gómez Pavalló, a nivel nacional Gómez Pavalló. En relación con los dos primeros autores se tiene que son relevantes toda vez que son las primeras personas que utilizan esta categoría jurídica para aclarar un poco cómo era la relación entre el monarca y sus colaboradores. También encontramos antecedentes jurisprudenciales con la categoría en estudio, como las sentencias de tutela que se encuentran en la lámina, con el estado de cosas inconstitucionales, y hay tres específicamente que llaman profundamente la atención. La T-153, que es la sentencia en donde se decreta el primer estado de cosa inconstitucional en las cárceles de Colombia. La T-388 del año 2013 y la T-762, que es el último estado de cosas que decretó la Corte Constitucional. También el derecho a la salud como fundamental cuando está en conexión con la vida. Haremos alusión específicamente al decreto 546 del año 2020 más adelante. La metodología que tuvimos en cuenta según el enfoque fue cualitativo, según el propósito se catalogó como básica, según el tipo como descriptivo, documental, hermenéutico. A ver, los resultados que obtuvimos, bueno, se encontró que las relaciones especiales de sujeción implican por una parte la adhesión de esa persona subordinada, es decir, las personas privadas de la libertad, a un ente que es el Estado, y toda esa relación se teje en el marco de un régimen jurídico especial, que es la Ley 65, y todas las normas concordantes. Y ese régimen jurídico autoriza a estas autoridades para limitar derechos, incluso fundamentales, como el derecho a la libertad. ¿Cuál es la finalidad de esta relación especial de sujeción? Bueno, son dos fines. Por una parte, el castigo que se le da a esta persona que ha cometido un delito, que debe hacerlo obviamente en un encierro penitenciario. Y por otra parte, la reeducación y la resocialización a través de los diferentes programas como la educación, el trabajo, la salud, la recreación, entre otros. Sabemos que cuando una persona entra bajo la esfera de la potestad del Estado, ¿verdad? En esa relación de sujeción, bueno, le surgen a ese ente estatal unas obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Protegerle y garantizarle aquellos derechos que esa persona que entra bajo su potestad gozaba cuando estaba en libertad. ¿Y cuáles son? Pues la salud, la alimentación y la educación, entre otros. Es por ello que el Estado debe garantizar de manera eficaz estos derechos de estas personas. Ahora bien, un aspecto importante dentro de esa categoría es el estado de cosas inconstitucionales. ¿Pero qué es esto? Bueno, es una figura jurídica que la Corte Constitucional, como otros tribunales del mundo, utilizan cuando se percatan que el texto constitucional ha perdido eficacia y que se torna meramente formal. De igual manera, la Corte la decreta cuando las entidades públicas, aun actuando dentro del margen de sus competencias, dejen sus actividades al margen de los derechos humanos. También la Corte ha valorado algunos factores para que exista este estado de cosas inconstitucionales, por las cuales enuncia la vulneración masiva y reiterada de varios derechos fundamentales. Cuando haya prolongada omisión de las autoridades públicas en el cumplimiento de sus obligaciones, cuando no se expidan medidas legislativas que ayuden a mitigar esa crisis carcelaria, cuando se utilice la acción de tutela para obtener la protección de ciertos derechos, como en el caso del derecho a la salud. Y también cuando exista un problema social de tal magnitud cuya solución comprometa a varias entidades, es decir, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Justicia, entre otros. Otro aspecto relevante es la política criminal. Y bueno, ¿qué es la política criminal? Son todas esas respuestas que el
Estado busca para combatir la criminalidad. Pero se ha dicho por parte de la Corte Constitucional que esta política no se debe diseñar solamente desde el punto de vista de la seguridad, que se tienen que tener aspectos políticos, económicos, sociales, pluriculturales, de abandono de ciertos grupos que se encuentran marginados y que se encuentran invisibilizados donde el Estado no hace presencia. Que esta política criminal se debe hacer articulados desde todas las etapas de ella, como son la criminalización primaria, la secundaria y la terciaria. Que si todas estas características que hemos enunciado anteriormente o estos aspectos, la política criminal no cumple con estos requisitos del Estado social y democrático de derecho que nos hemos promulgado en la Constitución de 1991, pues se va a presentar una situación como es que en los 132 establecimientos penitenciarios que tiene Colombia, con una capacidad de 80.000 personas aproximadamente, cupos carcelarios, tenga en realidad 117.000 personas privadas de la libertad. Y esto nos lleva a un porcentaje de hacinamiento del 45.57%. Hay algo importante que hay que analizar dentro de esta gráfica, dentro de esta tabla, es que encontramos dentro de esos 117.000 personas, 34.000 que están sindicados. ¿Qué significa eso? Son 34.000 personas que aún están en el proceso penal, es decir, que su presunción de inocencia no se ha derrumbado. A diferencia de estos condenados, 83.000 personas que ya fueron derrumbadas su presunción de inocencia y que se encuentran en la etapa, en diferentes etapas de resocialización para poder recobrar su libertad. Y ha dicho las reglas mínimas de tratamiento de reclusos que está prohibido que estas personas indicadas bajo ninguna circunstancia deben estar en el mismo centro penitenciario que se encuentran los condenados. Porque es que si las razones por las cuales se profiere una medida de aseguramiento de carácter preventivo son diferentes a las que se requieren o los requisitos que se requieren para condenar a una persona, pues de igual manera deberían estar en centros diferentes. Es más, las personas indicadas deberían estar llevando su proceso no privados de la libertad. Solamente cuando ya ocurre ese momento es que el Estado decide si lo envía a un centro de reclusión y si es necesaria esa privación de la libertad para que cumpla esa pena. Todas estas situaciones que hemos narrado acá nos traen unas consecuencias. Miremos entonces que en 6 centros penitenciarios de Colombia hay presencia del COVID-19. Y si analizamos uno de los casos de las cárceles de Colombia, el caso del Centro de Reclusión de Villavicencio, los 3 pabellones que tiene este centro penitenciario, 2 de ellos están infectados con el COVID-19 y nos arroja una cifra de 508 personas privadas de la libertad que están infectadas, de las cuales 4 han fallecido. Encontramos también que en la cárcel modelo de Bogotá se presentó, luego de que fue decretada la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19, que fue decretada por parte de la Organización Mundial de la Salud, en la cárcel modelo de Bogotá, que también tenía presencia de COVID-19, las personas privadas de la libertad quisieron un poco visibilizarse ante el Estado colombiano y propiciaron unos motines. Vamos a ver entonces en el primer video la parte interna y en el segundo video la parte externa, en donde hay enfrentamientos por parte de los internos y de la guardia del IMPEC. Observemos entonces. Ahí podemos ver las personas tratando de salir del centro penitenciario, enfrentándose con armas de fuego. De igual manera, en la parte externa están los guardianes del IMPEC y la Policía Nacional haciendo frente a este motín que se presentó en la cárcel modelo de Bogotá y que trajo consecuencias nefastas, porque como vemos allí, hay una persona herida, un guardián del IMPEC. Como pudimos, como pudimos ver, fue una situación bastante difícil que se presentó en este centro penitenciario. Y es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 31 de marzo del 2020, le urgió
instó a los países de la región a que tomaran medidas positivas en aras de disminuir esa sobrepoblación carcelaria, porque no, los centros penitenciarios no cuentan con el sistema de salud suficiente para hacer frente a esta emergencia sanitaria que nos ha azotado a todo el mundo. Es por ello que la Comisión recomienda que se haga uso de figuras como la libertad condicional, como el arresto domiciliario, como la libertad anticipada para a cierto grupo de personas especiales. Bueno, con ocasión a estas recomendaciones que hiciera la Comisión Interamericana, Colombia pide un decreto del 546 del año 2020, pero es importante recalcar que este decreto se hizo con el ánimo de que disminuir esa sobrepoblación carcelaria de 4.000 a 7.000 personas deberían irse para sus casas a terminar de pagar sus penas o de detención de carácter preventiva. Pero como hemos dicho, la política criminal en Colombia es reactiva, toma decisiones sin fundamentos empíricos, es poco reflexiva frente a los retos del contexto nacional y además está supeditada a esa seguridad, a la política de seguridad, pues dicho decreto fue inútil, fue inane, no produjo ningún resultado de lo que se esperaba, toda vez que muy pocas personas lograron ser beneficiarios de este decreto por cuanto allí se contemplaron una serie de prohibiciones que en relación con la gran cantidad de delitos o con un amplio catálogo de delitos, casi que todo el Código Penal, que no permitía que las personas pudieran acceder a este beneficio de carácter temporal. Tampoco dentro de este decreto se dejó consignado nada por parte del Ministerio de Justicia, ni tampoco el Ministerio de Salud hizo alusión como de manera coordinada por parte estatal de que se diseñaran algunos protocolos de vigilancia y seguimiento y control además de aquellas personas que en gracia de discusión hubiesen tenido acceso a esos beneficios. Es decir, ¿de qué manera el Estado iba a vigilar a esas personas? ¿En qué estado salían? Si salían con COVID o no salían con COVID. ¿Cómo sabían si esas personas estaban siendo tratadas en caso de que salieran enfermas? Nada de eso se dijo en ese decreto 546 porque, como dijimos, la política de nosotros es volátil, es mediática y pues un poco se rige por el endurecimiento punitivo bueno, hay algo importante que tenemos que decir y es que si bien es cierto la política criminal incide en la sobrepoblación carcelaria, por cuanto, como lo dijimos anteriormente, se está utilizando, por ejemplo, la detención preventiva como en centros carcelarios, que no debe serlo así, no es menos cierto que la situación, la emergencia sanitaria que se vive en las cárceles no es un problema de política criminal, es un problema de salud pública y como tal el Estado colombiano debe hacerle frente con todas las estrategias, con todos los mecanismos que tenga a disposición, como le ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es por ello entonces que terminamos nuestra exposición con una frase de Nelson Mandela, que estuvo privado por más de 27 años en centro de reclusión, que dice: una sociedad no puede juzgarse por la manera como trata a sus ciudadanos más ilustres, sino a sus ciudadanos marginados, entre ellos, por supuesto, las personas que están recluidas en un centro penitenciario. Muchísimas gracias.